En el capítulo anterior pudimos mostrar la llegada a Cachaca 2, la ranchería que está cerca de Riohacha, que pertenece a la familia de Migue y Piayú, que hace parte de la comunidad indígena Guayú. Ahora vamos a salir hacia la ciudad, que está a escasos 4 kilómetros de la ranchería. Conoceremos esta ciudad un poco en la noche, visitaremos lo que es el malecón, el muelle, y nos encontraremos con el grupo de moteros Iron Team Bikers de Riohacha, La Guajira. Por eso, bienvenidos a este su capítulo número 34 de la Vuelta a Colombia Moto Travel, Riohacha, Guajira. Es que, parcero, ¿cómo el viaje de hoy? Nada, estuvo suavecito, no nos llovió, gracias a la vida, a Dios. Nada, aquí disfrutando de Palomino de noche. ¿De Palomino de noche? Palomino? No, yo todavía sigo en Palomino. No, usted vino de Palomino, pero la mente la tiene allá al lado. Riohacha, también Riohacha. No supera Palomino. ¿Qué habrá dejado en Palomino? Está enamorado. No, algo de guaya. Yo lo noté anoche en inglés. No, ay, pues madre. Hablaba en inglés, pero el amor habla francés. Sí. Ese es el lenguaje del amor. Miguel, ¿dónde estamos en este momento? En muelle de Riohacha. Estamos en Riohacha, La Guajira. No estamos en el muelle, estamos en el muelle de Riohacha. Oye, este es la Fátima. Hay esta es la Virgen de esta. Y está el barrio de ella también. Tenemos allá arriba, del Fátima, tenemos acá la loma amarilla. Y aquí tenemos la punta de esta. Esta no es la Virgen de ella, aquí de ella. De ella aquí es la Virgen de la Carmen. Cayó la copa, la corona aquí dentro del mar. La punta es la primera calle de Colombia. Ella es la patrona de acá de Riohacha, porque así como dijo el compañero ahorita, que se cayó la corona y entonces el mar se elevó como mar de leva, y entonces la gente tocaba tratar de ponerle la Virgen otra vez en la playa y colocar su corona para que se calmara en el mar. O sea, hubo un mar de levas y colocando la Virgen, ¿el mar se calmó? Sí, se calmó. Por eso le dicen la patrona de Riohacha. Y ella hizo ese milagro. Cali se caracteriza por ser una ciudad alegre, pero ante todo por ser reconocida como epicentro de la belleza a nivel mundial. Bienvenidos a la Academia de Belleza Carrusel. Somos una institución formadora de líderes en todos los campos de la belleza. Visita nuestra sede en Cali, calle Quinta 24C32, barrio San Fernando. Déjate llevar por el fabuloso mundo de la belleza y haz realidad tus sueños. Academia de Belleza Carrusel. El centro de la belleza en Cali. Aquí me encuentro en el sector del muelle en Riohacha, La Guajira. Según Miguel, este barco que está acá, lo que hace es llevar a los ingenieros a dos plataformas petroleras y de gas que hay en alta mar, ¿no? En alta mar, sí, frente del Pájaro de Mayapo. La plataforma se llama Chuchupa. ¿Y Pájaro y Mayapo son unas islas? No, son unos corregimientos. ¿Unos corregimientos? Sí, de La Guajira. Ah, ya, son continente. Sí. Ah, bueno, ok, sí, así es. Ese señor tiene un papel muy importante en nuestra cultura. Es el palabrero, es como el abogado, es que resuelve todo tipo de problemas. Y es que busca la conciliación o paz para la familia, los clanes. Entonces ese señor tiene un papel muy importante en nuestra cultura. ¿Cuál es su nombre? Puchipo, palabrero. Ajá. El gato al ratón, el ratón a la cuerda al palo. El pillo no es pillo, el sapo le brinca directo al grano. Paloma palo para que aprenda, ojo por ojo para que entienda que en este barrio el que no... Yo, chicos. Si te acomoda a nuestra malla. ¿Cómo que tarde? No, nunca es tarde. Está la fortachona del grupo. Bueno, aquí estamos compartiendo con los amigos moteros aquí en Riohacha, en Guajira. De verdad que nos hemos divertido mucho, muchas fotos, han ido apareciendo uno, otro. Bueno, en fin, la verdad es que nos hemos sentido muy amenos. Bueno, le digo sentido porque es que aquí con el parcero con Joiner, que también llegamos hoy de Palomino,
Nos encontramos en el camino y seguimos en esta ruta. Casi que no salimos de Palomino, pero bueno, lo logramos. Lo tienen amarrado allá. Se enamoró de una gringa también, imagínense. No, me enamoré de Palomino, muy bacán. Listo. Bueno, ¿y mañana para dónde? Al cabo. Bueno, mi cabo, allá vamos. La Vuelta a Colombia Moto Travel. En el pintoresco municipio de Ginebra, la uva Isabela es más que un cultivo, es la tradición y el sustento de la comunidad. Haciendo honor a esta historia, nace el Museo del Vino Cava del Rancho. El museo une pasado y presente, contando la historia de aquellos que han cultivado la tierra y destilado sueños en cada botella. Ginebra es mucho más que un destino turístico. Es un lugar donde la cultura y la pasión se funden. Bríndales a tus hijos, amigos y familiares el regalo de sumergirse en la cultura ginebrina y enriquecerse de valiosa información en el Museo del Vino Cava del Rancho. Los esperamos. Hola, buenos días. Aquí hemos amanecido en la ranchería Cachaco 2 con el viejo Migue. Y bueno, a las cámaras aquí con Jonier, disfrutando de un delicioso desayuno de huevitos. Le diríamos en el Valle del Cauca rancheros, pues aquí con cebollita, tomate, salchichita. Y bueno, esta sí no la vemos en el valle, esto es bollo y yuca, ¿no? Dice bollo, solo bollo. Solo bollo, bollo sin yuca. Bueno, ustedes aquí disfrutando de esta sazón, compartiendo con la familia Guayú aquí en esta ranchería. Iglesia puesto caliente, los invitados empiezan a llegar, compran sus bombas, papeles, pañuelos, una sorpresa como la viendo. A esa fiesta llegan rojos vestidos de rojo, de khaki, corbata, camuflados y azafatas. Llegan lagartos, oxisos y reinas, llegan traquetos pidiendo pista, pista. Yo pido pista, pista. Yo pido pista. Iniciamos este recorrido saliendo desde la ranchería Cachacados, donde hemos pasado la noche haciendo camping, y haremos un recorrido hacia la Media Guajira con el propósito personal de llegar hasta Manaure, antes visitando algunos sitios importantes, y entre ellos llegaremos a la ranchería Cachirrapo. Este recorrido lo haré en compañía de dos amigos moteros, bueno, tres, porque también irá Migue y Piayú, que también es motero, es de la comunidad Guayú y es nuestro guía en esta ocasión. El departamento de La Guajira es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra en el norte del país y en él se encuentra el punto más extremo al norte de todo el continente suramericano. Este departamento está conformado por 15 municipios. En él se encuentran 3 parques naturales, 5 pueblos indígenas y una gran comunidad árabe que se ha asentado en este territorio. El departamento de La Guajira fue fundado en el año de 1789 como provincia. En el año de 1898 fue declarado intendencia y solamente hasta el 1 de julio de 1965 fue declarado departamento de Colombia. Su altura media es de 50 metros sobre el nivel del mar y tiene 1.016.000 habitantes. Su gentilicio es guajiro o guajira. Vale aclarar que es un departamento donde su idioma oficial, aparte del español, también es el guayunaiki, que es idioma cooficial. Nuestra primera parada será en Mayapo, que se encuentra a escasos 29 kilómetros de la capital de La Guajira, Riohacha, pero hay que transitar una ruta en pésimas condiciones, con mucho cuidado porque cualquiera de estos huecos puede ser fatal. Mayapo hace parte de los 17 resguardos indígenas de La Guajira y pertenece al municipio de Manaure. Hasta hace algunos años, este territorio solamente se destacaba por las riquezas que se encuentran en el fondo del mar, que son el gas natural y el propano. Estos recursos naturales son extraídos de 2 plataformas marinas llamadas Chuchupa 1 y Chuchupa 2, de donde se extrae casi el 85% del gas natural consumido en Colombia. El restante mineral se exporta hacia Panamá, Venezuela y toda América Central. Desde hace muy pocos años, las playas de Mayapo salieron de la clandestinidad y ahora es un destino obligado turístico para los amantes de la naturaleza, el disfrutar el mar, porque aquí en sus 20 kilómetros de playa
el Caribe recupera sus tonalidades verdosas aguamarinas que tanto deleitan a los turistas amantes de las olas y el agua salada. ¿Cómo llama ahí donde pasamos? ¿Cómo llama donde pasamos? Acá. Estamos en Mayapo. ¿Mayapo? Ese es Mayapo. Ese es Mayapo. Y allá donde vamos es Playa Mayapo. Y ya podemos observar el Caribe. Vamos a tratar de enfocar aquí y acá. Se ven las dos plataformas petroleras o de gas que hay aquí en el mar de La Guajira. Llegamos aquí a Mayapo. Estamos en las playas de Mayapo, pero playas, no hay en estos momentos playas, ya que el mar se ha crecido debido también a la desembocadura de los ríos y se ha comido lo que es la playa. La playa debería estar allá, acá. Y pues, bueno, se ha subido, la marea es más alta y definitivamente no, es imposible, o sea, no hay playa. Es importante aclarar que mi comentario sobre la playa de Mayapo, la cual había desaparecido debido al invierno, la alta marea y la época invernal, sucedió en el mes de septiembre del año 2022, no queriendo con esto perjudicar el sector en el momento en que se ha visto este video. Do you think they would actually could tell I'm a gringo? Huh? You look like a gringo? No, you look... They're looking from the area. I'm a local. Pintada con colores. What? Espérate que le quiten la alarma. Holy shit! ¡Wow! Este man es digno de la bicicleta, de la moto, man. No se lo prendió. Cae la noche, ya nada puedes pensar con tu vida, lo más que está cayendo. Hombres sin razón, nadie pide perdón. Hombres en las calles por amor, sexo. Ya nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Hombres sin razón, nadie pide perdón. Hombres en las calles cobran por sexo. De la sombra de la sociedad. Sobre que tolerante se llama solo tu guanca llama guajira si era ni la gente guacuay pacale tu chitcao ya tu guacuay pacale sekolah cere ni la gente siente have auro tu kaliare vekan guayukan ya tu veale amin tu guayaya vekan haslu tu guanca ya nah nyaka tiare dan tak ke human share nyaka ni atas nyaka semata ni nyata chama yang pernah loh di semua hotel di mas kali tapi nanti kasau tu sana ingkat tu woman kaya ya woman kaya es kas puswa semana
Casanas y Canas Serraja. Ana voy a sopa para Callaya, Pate, Chuchupa. Buenas tardes, aquí con el compañero Hectorino, haciendo su documental por La Guajira y también investigando sobre la cultura y costumbre indígena. Entonces, gracias a Dios que él tiene la oportunidad de conocerla porque se encontró con Guayú también y que él también viaja como él y también tiene el interés de mostrarle mi cultura a todo el mundo y que lo vea lo importante y lo hermoso que es La Guajira. Muchísimas gracias. ¡Que viva la Vuelta a Colombia Moto Travel! Hectorino MTV. Cae la noche ya, nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Hombres sin razón, nadie pide perdón. Hombres en las calles cobran por sexo. Cae la noche ya, nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Esta historia continuará.